En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Cuenta Secretaría. Gracias, señor presidente. Han llegado excusas del director ejecutivo de Acenor, que no podrá concurrir a la sesión del día de hoy debido a compromiso impostergable. Del director ejecutivo de la Asociación de Generadoras Pequeñas y Medianas, señor Mauricio Utreras, del presidente de Convergencia de Gremios PYME y Cooperativas de Chile. Todos ellos se han excusado por la sesión del día de hoy. Comunicación del señor Matías Negrete, director departamental y profesor asociado del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Católica de Chile, que repite en representación de un grupo de académicos y expertos, carta mediante la cual expresan su preocupación respecto al proyecto de ley que busca ampliar el subsidio a la tarifa eléctrica. Se han recibido también solicitudes de audiencia para este proyecto de ley del gerente general de FENACOPEL y eso es todo, señor presidente. Bien, estamos armonizando todas las peticiones para que la inmensa mayoría de todos los que están requiriendo ser escuchados lo hagan. Recordemos que queda esta y la siguiente semana de este periodo legislativo 2024 aún, y se retoma el primer lunes de marzo. Así que probablemente en esa oportunidad también se continuará escuchando a otros actores que no alcancen eventualmente a ser recibidos en el mes de enero. Agradecer a la senadora Yasna Proboste, a la senadora Loreto Carvajal, su presencia como titulares de la comisión, y de inmediato ofrecer la palabra a los invitados para el día de hoy, a no ser que el ministro quisiera entregar alguna información previa. Ministro. Solo, señor presidente, por su intermedio, atendí a la lista que hay de solicitudes y teniendo en cuenta que la idea era recibir a los gremios, no empresas individuales, con los consultores está pasando algo parecido. Hay varias empresas de consultoría o profesores universitarios que han solicitado participar, pero lo que hacen es presentar un informe que ha sido, digamos, encargado por una de las mismas empresas que ya participaron en la discusión. En particular, por ejemplo, en el caso de Vinken, ellos digamos, y algunos de los profesores que se mencionaron en la cuenta, ellos hicieron un informe por encargo de la Asociación Gremial Acera, que participó en la sesión pasada. Entonces, yo creo que más bien lo que corresponde es que cuando escuchemos al gremio, si ellos tienen un informe que además quieren aportar a la discusión, ocupen ese mismo espacio de tiempo, porque de otro modo, digamos, el orden que habíamos intentado hacer en un principio se empieza, digamos, a erosionar. Toda la razón, ministro. El senador Proboste. Presidente, mire, me parece muy importante lo que plantea el ministro y usted recordará que en algún momento en la discusión también del proyecto de ISAPRES en la Comisión de Salud, a los invitados se les pedía que antes de iniciar señalaran si es que tenían algún conflicto de interés o si es que habían prestado alguna asesoría remunerada o no para, en ese caso eran las ISAPRES, pero en este caso a la industria. Entonces creo que sería también muy importante hacer lo mismo en esta oportunidad para saber cuáles podrían ser los intereses que también están representando acá en esta comisión. Y estamos en contacto permanente con el Ministerio de Energía justamente para evitar esos riesgos y consensuar claramente las identidades y los conflictos de interés que existen por lo demás y nadie se escandaliza, pero hay que sincerarlos, ponerlos sobre la mesa para que si no redundemos en las intervenciones. Gracias, senadora Carvajal, también por su presencia. Y de inmediato vamos a seguir el siguiente orden para hoy. Vamos a partir por las APR de Chile, luego la Asociación de Generación Renovable, luego los expertos académicos, profesores Verdejo, don Rodrigo Castillo y el profesor José Miguel Valdivia, que está en pantalla en este momento también, por Zoom, acompañándonos. Tiene la palabra entonces don Rufino Evia, coordinador nacional, y don Raúl Vera, vicepresidente nacional de las APRs Chile. Por favor. Gracias, señor presidente. Bueno, saludarlo con su intermedio también, saludar al ministro, a las senadoras. Eh, bueno, partir con esta invitación, agradecerlas que nos puedan permitir a los APR expresar nuestra opinión con respecto a lo que implica es la ampliación de este proyecto de subsidio eléctrico.
donde tiene dos elementos centrales para nosotros, que tiene que ver con la atención que estamos pidiendo que debiésemos tener los APR, dado el rol que cumplimos, y eso hay nuevas atribuciones para la SEC, y lo que tiene que ver con la bolsa PYME y APR. En el fondo, estos son nuestros dos puntos. Sobre las otras materias, obviamente no tenemos la expertise ni los elementos para opinar en concreto. Son muchas cifras técnicas y somos dirigentes de APR solamente. Bueno, pero en función de que somos los APR en este país, hoy día nosotros venimos, o sea, hace 6 meses que partió este proyecto, hace 6 meses que estamos con la atención muy fuerte de lo que significan las alzas de las tarifas eléctricas. Las fuimos proyectando desde un principio, cuando se anunciaba que era un 20%, un 40%, un 60%. Inmediatamente la reacción a nivel de dirigentes fue un estrés bastante fuerte, digamos, porque no tenemos los elementos como para responder, ni los recursos como para responder a ese tipo de alza. Somos 2.441 PRs al nivel del... No se desplaza. No logro desplazar un poco la positiva. Pero bueno, somos 2.441 PRs a nivel país, atendiendo cerca de 2.400.000 personas. No, sí, claro. Pero no importa, acá estamos. Nosotros queremos un poco hacer el llamado, que estamos... es muy preciso, quizás no, la presentación es porque es como para que quede un elemento de las opiniones que traemos, pero queremos soltarnos un poco en por qué estamos acá. Hemos participado en otras instancias, en otras comisiones en la Cámara de Diputados, y los APR venimos hoy en día en una precariedad que estructural, digamos. Por lo tanto, las tarifas eléctricas se nos asoman como un problema más, una carga más a un grupo de dirigentes, que somos alrededor de 8.000 en el país, que estamos soportando y entregando una gestión fundamental, estructural para las comunidades rurales, imprescindible, además, con dirigentes totalmente voluntarios, a honoren, con organizaciones sin fines de lucro. Por lo tanto, para ser bien preciso, el tema, digamos, de este proyecto. De este proyecto para nosotros nos significa poder avanzar en algo y quitar el estrés y la carga que significa para nosotros responder a algo que no tenemos. Tenemos una crisis climática, tenemos una debilidad en términos de infraestructura, tenemos escasez hídrica, tenemos de todos los APR. Y con esta condición que decía que somos dirigentes voluntarios, que le cumplimos un rol al Estado, como decía, somos 8.000 dirigentes alrededor del país, que trabajamos absolutamente gratis, ¿ya? Si el Estado tuviese que desembolsar esos recursos para cumplir la función de entregar agua en calidad, continuidad y dar vida a las comunidades rurales, no sé, creo que el subsidio es una ayuda para nosotros puntual, necesario, urgente. Es un 25%, de un 25 a un 30%. Nosotros estamos planteando la necesidad de que tengamos un subsidio por el total de las tarifas eléctricas, dado que, como decía, no tenemos la posibilidad de generar recursos. Nosotros los APR no podemos aumentar las tarifas sobre los socios, sobre los usuarios. Hay que solicitar a la subdirección, a la subintendencia, para que nos permita subir las tarifas. No tenemos. No tenemos fondos de reserva. Como somos sin fines de lucro, simplemente nuestros recursos son para atender el día a día, digamos, y con muchas debilidades a veces para atender las emergencias. Una emergencia se nos lleva a todos los fondos de reserva. No tenemos posibilidad de cubrir estas alzas. Entonces, el único mecanismo que tenemos es traspasar a los socios usuarios este costo de las tarifas eléctricas. Nos atrevemos a hacer algunas proposiciones, porque nosotros está la posibilidad en este debate de no solamente opinar sobre el subsidio eléctrico y la atención que tiene que tener la SEC con nosotros, digamos, sino que está de fondo es que el Poder Legislativo, el Gobierno, el Poder Ejecutivo tomen lo que significa el nexo agua-energía para que nos atienda de acuerdo al rol que cumplimos, ¿ya? Nosotros pedimos un subsidio eléctrico y tarifas preferenciales. Dice, establecer un subsidio integral, tarifas eléctricas preferenciales para la APR, cubriendo el impacto de las alzas en las tarifas y reducción de sus costos operativos. Esto garantizará la sostenibilidad de estas organizaciones y la continuidad de servicios sin interrupciones ni disminución en la calidad. Extensión de IVA en consumo eléctrico para APR y cooperativas de cooperativa rural.
Los comités y cooperativas de agua potable rural están exentos del pago del IVA, dado su carácter sin fines de lucro y su rol esencial en garantizar el derecho básico como el acceso al agua potable. Sin embargo, al pagar las boletas de consumo eléctrico, se les aplica este impuesto, lo que representa una carga injusta e incoherente con su sección tributaria. Proponemos eliminar el cobro del IVA en las cuentas de electricidad de la APR y cooperativa, alineando esta medida con su estatus legal y reduciendo los costos operativos que impactan directamente en las comunidades que dependen de sus servicios. Acá tengo una boleta de una APR de Quebrada Herrera de San Felipe, donde el IVA es 1.170.000 pesos. Lo perdemos. Si hubiese, pues aumentarse inmediatamente para cualquier acción que signifique para los APR. Queremos un soporte prioritario para los APR, una infraestructura y asistencia técnica especializada, priorizar el mantenimiento de la infraestructura eléctrica que sirva a las APR y garantizar asistencia técnica especializada. Las solicitudes de mantenimiento deben ser atendidas con carácter prioritario para asegurar un funcionamiento óptimo y sin interrupciones. Líneas de comunicación directa. Establecer canales de comunicación ágiles entre la APR y las compañías eléctricas, permitiendo resolver los problemas de manera rápida y eficiente, evitando demoras que comprometan el servicio. Nosotros tuvimos cuando decimos que las compañías eléctricas nos miran como un cliente cualquiera, digamos, no en base al rol que cumplimos, el 22 de marzo del año pasado, mayo, sí, mayo, se nos murió un trabajador, producto de la no respuesta de las compañías, porque llamamos, y se demoraron 2 días en llegar. El trabajador, obviamente, en lo que significa atender una comunidad, subió a mover los cables eléctricos y se electrocutó. Ese es un hecho, por eso que estamos con las compañías eléctricas, deben tener una atención prioritaria para nosotros, se debe mirarnos en el rol que cumplimos. Y por último, señor presidente, queremos entregar decimos, las APR no pueden esperar. Decimos, las APR son esenciales para la salud pública y el desarrollo sostenible de las comunidades rurales. Su operación depende en gran medida del suministro eléctrico para bombear y distribuir agua potable. Es preciso tener presente que los dirigentes y dirigentes de APR son colaboradores no remunerados del Estado y prestan un servicio público esencial e imprescindible al país. Nuestras organizaciones son entidades sin fines de lucro, no realizan un uso productivo del agua y por lo tanto no acumulan. Con el alza de las tarifas eléctricas se vuelve a poner el peso y la atención sobre los dirigentes y sobre las comunidades rurales porque no existen mecanismos que permitan cubrir estas alzas de tarifas eléctricas como no sea traspasar los costos a la comunidad. La política debe centrarse en resolver los problemas cotidianos que impactan directamente en la calidad de vida de las personas. Más de 8.000 dirigentes que representan a 2.441 comités y cooperativas de agua potable rural del país están pendientes y están atentos a la aprobación de este subsidio. Señor presidente, hemos escuchado, nosotros hemos seguido con bastante atención las participaciones de las compañías eléctricas. Hay opiniones como que en el fondo vemos con preocupación la forma como se defiende un sector y cómo se afirman, digamos, o a nosotros como APR nos sentimos que nos ponen como en el medio del proyecto sin preocuparse de lo de fondo nuestro, digamos. Vemos con preocupación que están defendiendo sus intereses económicos muy fuertes, pero nosotros tampoco nos vemos con la preocupación de los 2.400.000 personas que atendemos nosotros en forma gratis y el rol que cumplimos. Entonces hacemos llamado, señor presidente, a que a las compañías, al mundo ejecutivo, al mundo legislativo, a que con urgencia necesitamos la aprobación de estos subsidios. No venimos a otra cosa, venimos simplemente. Y por último, a que el subsidio es un 25 o un 30%. Nosotros nuestra solicitud es que ojalá si sobran fondos, como se ha expuesto acá, digamos, con respecto a los paneles solares, se pueda cubrir el 100% de la base de las tarifas eléctricas. Eso, señor presidente, muchas gracias. Muy bien. Yo sugiero que escuchemos la posición y ahí abrimos el debate general, ¿se le parece? Conforme. Le damos la palabra entonces a continuación a la Asociación de Generación Renovable, presidida por don Jaime Toledo, y de Acciona Energía, don Miguel Arrarás. Presente también la señora Bárbara Tagle, asesora. ¿Quién está presente? Don Jaime, tiene la palabra. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Les quiero dar las gracias a todos los senadores y a los asesores que están acá hoy en esta sesión. Gracias por recibirnos. Bueno, la Asociación de Generadoras de Generación Renovable es una... Vamos a la siguiente.
La Asociación de Generación Renovable fue recientemente fundada por 4 empresas renovables de Utility Scale, Mainstream, RWE, Acción Energía e Ibereólica. En conjunto tenemos en operación 2.800 megawatts de potencia operando en Chile y estamos desarrollando del orden de 12.850 megawatts de proyectos que deberíamos, si las señales regulatorias así lo permiten, conectarlos a la red y aportar la reducción de las tarifas eléctricas de los chilenos. Vamos a la siguiente. Hemos conformado esta asociación gremial con 2 objetivos esenciales, ¿ah? El primero es reducir las tarifas eléctricas hacia los chilenos y lograr avanzar en la lucha contra el cambio climático. La única forma de lograr esto es con más energías renovables no convencionales, que son las más limpias y las más económicas. Vamos a la siguiente. Entendemos que el proyecto de ley que amplía la cobertura del subsidio eléctrico busca aumentar el número de beneficiarios de esto para contener el alza de el impacto del alza de las tarifas que se congelaron hace varios años. Vamos a la siguiente. El debate generado en torno a esta iniciativa ha puesto en evidencia de forma clara, cuantificable y muy categórica que el problema de fondo, un problema importante, es el mecanismo del precio estabilizado a los PMGD. Esta es una grave distorsión en el sector eléctrico que afecta a la competitividad del sector y a las RNC, a las plantas RNC que tienen contratos baratos, las expone a un costo y a un pago de recursos que no estuvo contemplado cuando nosotros iniciamos suministro de estos contratos. Vamos a la siguiente, por favor. El impacto económico de los PMGD fotovoltaicos entre el año 2023 y 2024 ha sido de 540 millones de dólares en 2 años. Esos 540 millones de dólares son pagados por los clientes libres e industriales y por las empresas de generación. Todos tenemos que conformar esta bolsa para pagarle 540 millones de dólares a los PMGD y evidentemente ese impacto después se ve reflejado en las tarifas también hacia los clientes finales porque es un pago que no deberíamos estar haciendo. Vamos a la siguiente, por favor. La sobreinstalación ineficiente de los PMGD producto del decreto 88 seguirá afectando los costos de los generadores y de los clientes finales por lo menos 10 años más. Esto va a afectar la economía de los chilenos y también va a afectar la competitividad del país. Hoy el costo de las compensaciones lo pagan los clientes industriales y los generadores. A partir de 2027 lo van a tener que empezar a pagar todos los chilenos y en particular las familias más vulnerables. Vamos a la siguiente, por favor. Nosotros como industria de energías renovables también estamos expuestos a una gran cantidad de horas de costo marginal cero, horas donde la energía que producimos y vendemos en el mercado spot nos pagan cero. Este año 2024, que recién pasó, durante 3.000 horas del año nos pagaron cero por la energía que producíamos. Adicionalmente, tenemos que ir a subsidiar a los PMGD para que mantengan su precio estabilizado. Esto agrava aún más nuestra situación financiera. Mientras a nosotros, a los renovables puros, nos están pagando cero por la energía que producimos en el mercado spot en el horario solar, a los PMGD, vía compensación de precio estabilizado, se le está pagando 60, 80 dólares. Esto es una distorsión de la competencia en el mercado eléctrico. Vamos a la siguiente, por favor. Adicionalmente, estamos enfrentando recortes masivos de la producción de energías renovables, la falta de transmisión y la sobreinstalación de pequeños medios de generación distribuidos. El 2024 ha hecho que nos apliquen un 20% de recortes. El 20% en energía que podríamos producir la tuvimos que botar, verter. Esa energía que nosotros votamos es el equivalente al consumo eléctrico de 1.800.000 hogares. Vamos a la siguiente, por favor. Dado que los PMGD operan en una modalidad de autodespacho y por lo tanto no participan de los recortes de producción de energía, agravan los recortes que sufren las empresas renovables, profundizan el problema de falta de transmisión. Mientras se vota energía renovable no convencional, limpia y económica, la cuenta de la luz sigue subiendo y se le siguen pagando 260 millones de dólares anuales a los PMGD. Vamos a la siguiente, por favor.
Es urgente abordar el problema del precio estabilizado de los PMGD, ya que las empresas renovables que suministran energía limpia y económica a los chilenos, a las distribuidoras sobre todo, tenemos que soportar estos costos. Y esto incrementa el riesgo de que entremos en insolvencia. Si nosotros no resolvemos esto, podría implicar que los contratos regulados a precios económicos que ofrecen las renovables entren en insolvencia, esos contratos salgan del mercado y inmediatamente, de forma automática, esa energía sea abastecida por contratos más caros. Y esto ya está ocurriendo. Hemos tenido hay una serie de ejemplos aquí que podemos ver que volúmenes importantes de energía renovable que se adjudicaron en las licitaciones a precios baratos no han podido continuar operando por todos estos problemas que hemos comentado, las horas de costo cero, el vertimiento y el pago al precio estabilizado de los PMGD. Vamos a la siguiente, por favor. Independientemente si la comisión aprueba o no este denominado pilar PMGD, nosotros creemos que es necesario para las familias chilenas que se asuma un compromiso explícito para resolver la distorsión de precio que impone el precio estabilizado a los PMGD y terminar con esta situación bien rara que se produce, que es los contratos baratos de energías limpias están subvencionando el pago que reciben los PMGD. De no abordar esto antes del 2026, va a ser inevitable que a partir del 2027 las familias chilenas, en la proporción que les corresponda, tengan que empezar a pagar también parte del subsidio cruzado que le llega a los PMGD. Esto va a implicar que nuevamente tengamos que volver a discutir medidas para subsidiar las cuentas de la luz. Vamos a la siguiente. Y en definitiva, lo que proponemos en este proyecto de ley como asociación gremial es que para las familias chilenas y para la continuidad operativa de los contratos baratos de las compañías renovables, que se asuma un compromiso explícito en este proyecto de ley para resolver la distorsión que impone el precio estabilizado a los PMGD. Y en segundo lugar, que a los PMGD se les apliquen las mismas reglas de recorte que se le aplican a todos los otros generadores del sistema. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, muy amable. Don Jaime Toledo. A continuación, damos la palabra al profesor Humberto Verdejo de la Universidad de Santiago, luego al profesor doctor don Rodrigo Castillo y a don profesor de Derecho don José Miguel Valdivia. A todos ellos yo tengo el deber de preguntarle, antes de que intervengan, respecto a sus eventuales conflictos de interés, respecto de las instituciones incumbentes en este proyecto de ley y si han prestado asesoría o informes a requerimiento de alguna de estas empresas o instituciones. Profesor Verdejo. Buenos días, presidente. Por este medio, saludar a la senadora, al ministro y a los asistentes. Con el fin de transparentar cualquier situación, efectivamente, a mí me han encargado cálculos sobre el IVA extraordinario posterior a la presentación que hice en la Cámara de Diputados, pero sin perjuicio de eso, he realizado otras labores también, como por ejemplo la auditoría que encargó la superintendencia en función del proceso de caducidad en él. Entonces, he realizado diversas acciones. ¿Quiénes son los requerentes suyos? En particular los grupos GPM. Ellos me solicitaron el cálculo de IVA que yo presenté en la Cámara posterior a mi presentación en octubre y ese informe lo desarrollamos en diciembre del 2024. ¿Qué PM dijo? Grupo de pequeños y medianos generadores. Sí, no pudo hoy día. Sí, una... Sin perjuicio de eso, como les digo, transparente también que he hecho otra asesoría en función de corridas de precio y particularmente tarifas. Ese es el core principal. Pero como declaración de intereses no represento a ningún gremio y los asistentes de la comisión me conocen desde hace varios años ya. Por favor. A ver, solo reforzar algunos mensajes que se han entregado durante las presentaciones y sobre todo en la discusión en la Cámara. Efectivamente, el problema de las tarifas eléctricas nació por una decisión del Estado. Mala o no política pública, al final del día el Estado toma la decisión de congelar los dos mecanismos o implementar los mecanismos de estabilización. Entonces, al final del día resulta un poco contradictorio que los propios usuarios y los actores del sector quieran financiar una política pública. Ese es como el primer mensaje que quiero dejar sobre la mesa, en el sentido que si el Estado quiere implementar políticas públicas, los recursos deben ser financiados por arcas fiscales. Segundo,
yo no me voy a pronunciar en esta presentación en relación si se recauda más o se recauda menos. Efectivamente, con los números que presenta Hacienda, la política financiamiento, perdón, se financia al 100%. Esa es la segunda declaración. Por favor, la siguiente. Entonces, aquí aparecen algunos elementos que me parece súper importante analizar. Primero, que efectivamente tenemos que avanzar decididamente en la transición energética. Y eso implica que al rubro renovable, indudablemente, no hay que golpearlo, independiente del tamaño o la escala. Las reglas del juego que definió el Estado tienen que ser respetadas y validadas por todos los gobiernos de turno. Nosotros cuando le dimos vuelta a esto, cuando digo nosotros porque tengo un equipo que trabaja conmigo, cuando nosotros analizamos el cambio de la regla de juego, es equivalente a cuando un estudiante que está en quinto año de ingeniería se hace un cambio de malla, se incorpora en asignatura en el primer año y ese estudiante para titularse tiene que tomar esas asignaturas que no estaban cuando entró a la universidad. Entonces, en ese sentido, modificar las reglas del juego indudablemente genera incertidumbre, incerteza y de nuestra manera, no, desde el punto de vista personal, no me parece adecuado pensando en la transición energética. Segundo, estamos perdiendo indudablemente mucho tiempo en discusiones más urgentes como la reforma de la distribución y concuerdo con el expositor anterior que es sano revisar la regulación. En el fondo la regulación no es letra que no se puede borrar o no se puede modificar. Es sano revisar la regulación, pero esa regulación hay que revisarla y modificarla en los tiempos acotados. Tengo 3 ejemplos de proyectos de ley donde regular sobre la marcha ha generado problemas. Primero, la reforma de distribución del año 2019. Se modificó la tasa de rentabilidad y hoy día estamos con empresas distribuidoras que no dan el ancho para la calidad de suministro que necesita el usuario final. Y segundo, los dos mecanismos de estabilización. Entonces, regular sobre la marcha no nos da certeza que se construye la mejor política pública. Por favor, la siguiente. Datos concretos y que de una otra manera tratar de ponerlo en términos muy sencillos. Resumen de entrega del subsidio del segundo semestre, se postularon 1.611.000, de esos se asignaron 1.583.000 y eso tiene un aporte de 48,6 miles de millones de pesos, que de una otra manera son los recursos que están comprometidos en la ley. Por favor, la siguiente. Resolución exenta del 31 de diciembre del 2024, el Ministerio de Energía informa que se adjudicaron 1.241 subsidios con los recursos disponibles a ese día y se asignan y quedan pendientes 567.000 usuarios en lista de espera, porque no hay más recursos. La siguiente, por favor. Y aquí donde quiero poner el punto. Resolución exenta del 6 de enero del 2023, los 567.000 usuarios que no tenían financiamiento, al 6 de enero del 2025 ya lo tienen. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En la resolución del 6 de enero del 2025 que es explícito, donde el Ministerio de Energía solicita a la Tesorería General de la República adelantar recursos del segundo semestre del 2025. Y eso permite efectivamente llegar al 1.800.000 de subsidios para el primer semestre del 2025. Pero aquí dos cosas. Resulta difícil modelar la política pública si los números cambian de un mes a otro. Yo entiendo el objetivo de política pública, mantener o incrementar la cobertura al máximo, pero esto genera de una u otra manera una distorsión que al final del día no nos permite evaluar la política pública en su totalidad. Sin perjuicio de eso, a pesar de haber subido en la cobertura al 1.800.000 para mantener un incremento respecto al semestre anterior, igual el subsidio se financia, igual se financia los sistemas medianos, el APR y todas las componentes que están incorporadas dentro del proyecto de ley, incluyendo los electrodependientes. En el fondo, con los recursos fiscales y lo que hay asociado a la fuente de financiamiento, es suficiente. En el fondo, con el IVA es suficiente para financiar los recursos de subsidio. Por favor, la siguiente. Realidad comparada. Nosotros siempre en la universidad tenemos que compararnos con algo. Y de acuerdo a los datos de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios, al año 2023 existen cerca de 732.000 subsidios del agua potable. Si uno lo compara con las postulaciones del primer semestre y del primer semestre de subsidio y del primer semestre del 2025, ya con los recursos que hay se está casi triplicando la cobertura del agua potable.
Y yo siempre he sido súper crítico en este sentido. No podemos vestir un santo y desvestir otro. En ese sentido, hay que ser súper cuidadoso en la asignación de recursos. Yo entiendo la complejidad del alza de tarifa eléctrica, pero indudablemente poner sobre la mesa el dato duro respecto al agua potable creo que aporta mucho a la discusión. La siguiente, por favor. Antecedente del precio estabilizado, por favor. Aquí quiero hacer un análisis, no diciendo que el precio estabilizado es bueno, es malo, solamente poner antecedentes sobre la mesa. Esta es una política pública que tomó en ser efectiva 10 años. Indudablemente, en algún momento de la historia, el gobierno de turno impulsó una política que permitía incorporar actores de pequeña escala, que en este caso son los PMGD. El Estado definió reglas del juego y esas reglas del juego, insisto, deben ser respetadas, sin perjuicio que nuevamente hago mención a lo que indicó el expositor anterior, si existe alguna cosa por mejorar en la regulación, eso tiene que ser hacia adelante, no tiene que ser hacia atrás. La siguiente, por favor. En este caso, los pequeños medios de generación tienen diferentes beneficios para la red. A nivel de distribución, ¿verdad? Nosotros nos vanagloriamos de la cantidad de energía renovable que tenemos dentro del sistema. Entonces, este proyecto de ley, en el contexto que está, dado que está financiado con el pilar del IVA extraordinario y los recursos comprometidos a la ley 21667, generaría un impacto negativo en la inversión de mediano y corto plazo. La siguiente, por favor. Respecto a la distorsión que efectivamente han mencionado muchos expositores, la ventana de tiempo ha sido muy acotada. En el fondo, la distorsión, estos recursos que han pagado de otra manera los generadores y los clientes libres, los grandes, ¿verdad? Se ha producido en una ventana de 24 meses. Yo creo que para tomar una decisión en función de la política pública hay que mirar un horizonte mayor. La siguiente, por favor. Y en ese sentido, este gráfico indica que es correcto que había un incremento de los pagos laterales asociados al precio estabilizado, pero si miramos la historia, ¿verdad? Del enero del 2022, cuando estábamos con decreto de racionamiento y sequía, la sequía no se ha acabado, la situación no era tan compleja. Entonces, si vamos a regular y vamos a modificar la regulación que sea hacia adelante y ojalá con un aspecto no destruir lo que el país ya ha avanzado en términos de transición energética. La siguiente, por favor. Para cerrar, el diseño y financiamiento de políticas públicas corresponde exclusivamente al Estado y que es parte de sus responsabilidades fundamentales. De tal manera que si el Estado quiere implementar políticas públicas, esas deben ser financiadas con recursos fiscales. El pilar de financiamiento del FED golpeará directamente la fuente de energías renovables no convencionales a pequeña escala. Y nuevamente vuelvo a poner sobre la mesa. Si el Estado definió las reglas del juego, esto es equivalente a que las universidades tenemos que respetar los planes de estudio. No se puede regular en función de la contingencia. Y si no existen los recursos, como este no es el caso, efectivamente hay que proceder con con un criterio de optimización. Afortunadamente, el Estado tiene los recursos para financiar los pilares o los elementos de cobertura que plantea el Ministerio de Energía. Por lo tanto, eh, la idea es, si vamos a revisar la regulación, salgamos de esta coyuntura, porque los pilares de financiamiento, particularmente el de la Ley 21667 y del IVA extraordinario, permiten abarcar la cobertura que pretende el Ministerio de Energía. Gracias, presidente. Muy amable, profesor Verdejo. Tiene la palabra a continuación don Rodrigo Castillo, en representación, director académico del Magíster de Regulación Económica de la Universidad Adolfo Ibáñez. Así es, muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Además, agradecer a la comisión. Lo primero, tal como han solicitado, hacer una declaración de conflicto de interés, dado que yo no soy un académico a tiempo completo, sino que me dedico fundamentalmente hoy día a la consultoría. Mi lista es bastante más extensa que la del profesor Verdejo, que es un académico fundamentalmente a tiempo completo. La verdad es que es casi interminable. He asesorado a prácticamente todos los actores de la industria, pero solo a modo de ejemplo he asesorado a la enorme mayoría de gremios, muchos de los cuales han estado acá, entre ellos la propia ACERA, la Asociación de Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, a la Asociación de Comercializadores, de quien fui además abogado frente al Tribunal de la Competencia por la discusión de la baja del límite de potencia de clientes libres. He asesorado a diversas empresas del sector. He asesorado a la Asociación de Empresas Eléctricas, de la cual además fui director ejecutivo durante 15 años hasta el año
2021. Sin embargo, y tal vez la mayor gracia de haber asesorado a tantas partes es que entre ellas ninguna tiene una posición similar respecto de este proyecto de ley y, por cierto, en esta ocasión ninguna de ellas ni me ha contratado, ni me ha solicitado, ni me ha remunerado de ningún modo para dar las opiniones que voy a dar en esta oportunidad. Puedo dar, si hace falta una lista, sería realmente interminable de la cantidad de empresas que he asesorado durante los últimos años. Yendo a la presentación, podemos ir a la primera slide. Efectivamente, este proyecto de ley podríamos decir que tiene tres grandes pilares. Uno que tiene que ver con encontrar recursos para aumentar la cobertura del subsidio más allá de aquel proyecto que fue aprobado en su momento. A mí, la verdad, me ha sorprendido desde el punto de vista académico el escuchar que hoy día pareciera que sobra plata o que pareciera que falta pobreza. Es decir, que no hay suficientes personas que necesiten esta ayuda. Y eso contrasta directamente con lo que acabamos, por ejemplo, de escuchar de parte del mundo de los APR. En 10 minutos no podría entrar en detalles, sin embargo, yo les puedo comentar que viví en forma protagónica, no una, sino 3 veces, los intentos de aplicación de los subsidios originales, anteriores a estas leyes, el año 2008, el año 2011 y el año 2014, los cuales terminaron en comisiones investigadores por la enorme dificultad de hacerlo. Por lo tanto, si en algún momento en las preguntas o con posterioridad ustedes quisieran saber la experiencia que significa identificar a las personas que realmente merecen el subsidio, estaré encantado de hacerlo. Pero lo que les puedo decir es que con mi experiencia es evidente que hay muchas más personas que necesitan este subsidio que aquellas que han conocido de la existencia del subsidio y han podido efectivamente saber cómo postular. En segundo lugar, el hacerme cargo de un tema que ha surgido en forma reiterada. Yo creo que es muy importante hacer una distinción yendo a las fuentes de financiamiento del subsidio, hacer una distinción entre dos temas que son diferentes. El primero es la identificación de la existencia de una distorsión competitiva y una sobrerrenta evidente por parte de un segmento de la industria. Creo que a estas alturas y más allá de lo que se puede opinar desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista numérico, y esto no es una afirmación mía, esto está respaldado no solo por los datos que ha presentado el propio ministerio, sino por 3 informes consecutivos de la Unidad de Monitoreo de la Competencia del Coordinador Eléctrico Nacional que muestran que el precio estabilizado ha generado un verdadero subsidio cruzado en la práctica, que al mismo tiempo, al momento de mirar cómo se ha comportado el precio estabilizado y los pagos laterales correspondientes a este subsidio cruzado, hay que desagregarlo por tecnología. Cuando uno lo mira como un conjunto, efectivamente ha habido momentos en los cuales por muy poco tiempo y en muy poco monto ha habido pagos también de vuelta, pero cuando uno lo corrige por aquellos PMG que tienen tecnología solar, nunca, jamás en la historia han pagado un centavo y todas las veces han sido beneficiados por este subsidio cruzado. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso desde el punto de vista técnico para entender el fenómeno. Otra cosa diferente es la discusión respecto de si este subsidio de facto, esta sobrerrenta de facto, va a ser utilizada para llegar recursos a los subsidios de las personas. Esa es una discusión de política pública respecto a la cual yo, para ser bien franco, desde el punto de vista estrictamente académico, preferiría que no fuera así. Yo creo que es preferible el separar los temas y el hacerse cargo del problema de la distorsión, por un lado, y hacerse cargo de los recursos, por otro. Entre otras cosas, porque acá hay algo que nadie ha dicho, y es lo siguiente. Cuando uno mira quiénes están pagando esta sobrerrenta, hoy día la sobrerrenta la están pagando los clientes libres industriales, quienes finalmente le traspasan ese costo a los clientes finales, lo pagamos todos los chilenos de un modo u otro, y los demás generadores del sistema. Con este proyecto de ley, estos mismos van a seguir pagando la misma plata. Simplemente esa plata, una parte de ella, va a ser usada para subsidiar a clientes más pobres. Uno podrá tener o no una opinión de política pública al respecto y para eso es la democracia. Pero lo que es un hecho es que quienes están financiando no son los PMGD,
son aquellos que van a seguir pagando y no deberían estar pagando. Es decir, el señor que tengo sentado acá al lado y los que nos están escuchando en el mundo, que se excusaron en el mundo de los clientes libres. Entonces eso también es muy importante. Sigamos. Ahora, hay un tema, y esto me toca muy de cerca, porque como acabo de decir, representé a las distribuidoras eléctricas por 15 años. Hay un tema que fue incorporado con posterioridad a este proyecto de ley y que dice relación justamente con las multas y compensaciones a la empresa de distribución eléctrica. Si podemos seguir. Eh, lo primero, y nuevamente en honor al tiempo, esto va a quedar disponible y nuevamente además disponible de la forma que haga falta poder profundizar en estos conceptos. Si lo que se está buscando, sí, quedan 4 minutos, si lo que se está buscando es mejorar la calidad de servicio para los clientes finales en el mundo de la distribución, cosa respecto a la cual yo no podría estar más de acuerdo, hay una serie de discusiones y que el propio senador Castro y en la comisión se han planteado que son de carácter estructural. Con el actual modelo podemos subir multas, podemos subir compensaciones y no va a mejorar sustancialmente la calidad de servicio a los clientes. Sin embargo, desde el punto de vista técnico, el proyecto de ley, por una parte, le entrega nuevas atribuciones a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, respecto de las cuales, en términos generales, y acá ya, de nuevo, desde el punto de vista bien técnico regulatorio, yo concuerdo. Creo que son buenas ideas que se le están entregando como facultades y atribuciones a la superintendencia y nuevamente queda a su disposición la explicación detallada. Sin embargo, hay algunos elementos nuevamente de carácter técnico que creo que podrían ser mejorados en el proyecto de ley. Si podemos seguir. Bueno, uno más, para ir más rápido. Desde el punto de vista de la atención a clientes, hay un proyecto de ley, además más bien una indicación del diputado Inter, que creo que deberían mirar con mucho cuidado, de nuevo, porque podría tener siendo peor el remedio que la enfermedad. Algo como eso, es decir, tener la capacidad de atender en 5 minutos a todo el mundo, es un imposible. Y un imposible que si se llegara a cumplir, tendría que ser financiado en la tarifa, por lo tanto subiría la tarifa de todos los chilenos por algo que realmente tiene poco sentido. Sigamos. Uno más. ¿Cómo? Disculpe. Esa idea en particular. No me estoy refiriendo estrictamente a esa indicación. Eh, Sigamos una más porque simplemente por honor al tiempo no quiero pasarme de los 10 minutos. Una más. Ya dije que en general creo que las nuevas facultades que se establecen para la SEC, si bien hay que acotarlas, hay una serie de elementos que creemos que son perfectibles de estas nuevas facultades para la SEC, van en la dirección correcta y de hecho, y el señor ministro sabe tanto más que yo de regulación de mercados, van en línea con las mejores prácticas internacionales en materia de regulación y fiscalización. Una más. Sin embargo, yo quisiera hacer particular punto en esto, en el aumento de compensaciones. Eh, el aumento de compensaciones a primera vista puede parecer algo que puede parecer eh, intuitivamente bueno. Si falla más la energía, entonces que los clientes reciban de vuelta mayor cantidad de dinero por el tiempo que estuvieron sin suministro eléctrico. Sin embargo, cuando uno se da cuenta que las compensaciones, directa o indirectamente, en definitiva, son financiadas por los propios clientes, uno se da cuenta y entiende que en estricto rigor esto puede ser un boomerang. Y que por el contrario, lo que hay que buscar es pagar menos compensaciones. No estoy diciendo pagar menos compensaciones en monto de plata, sino que haga falta pagar menos compensaciones porque no hayan interrupciones de suministro del nivel que hemos vivido en el último tiempo y nuevamente queda a su disposición el detalle de los comentarios, como digo, de carácter técnico y académico que hacemos al respecto. Una más. Simplemente a nivel de conclusiones, eh, creemos que efectivamente, además de algunas mejoras que se podrían hacer respecto de concretizar estas nuevas facultades de la superintendencia, etcétera, si hay un punto respecto del cual creo que hay bastante que se podría trabajar, tiene que ver con
el poder calcular desde el punto de vista técnico cuál es el punto óptimo del pago de compensaciones, justamente para que no sea un boomerang que rebote como mayores tarifas para los clientes finales, compararlo, tal como ha dicho el profesor Verdejo, con cuáles son los estándares en otras industrias. En este caso estaríamos hablando de niveles de compensaciones que estarían muy por sobre cualquier otra industria. Y lo último que quiero decir, que no puedo evitarlo, es que si bien no es parte de la ley, la idea de que las multas, sean estas nuevas o anteriores, se utilicen para financiar subsidios, creo que desde el punto de vista de nuevo técnico, regulatorio, académico, es una muy mala idea. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Rodrigo Castillo. Finalmente, le ofrecemos a don José Miguel Valdivia por Zoom, abogado y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile, por favor. Si está conectado ya nuevamente. Estoy conectado, señor presidente. Buenas tardes. Y por su Ya. intermedio. Espérese un poquito que estamos sacando la presentación anterior para hacerlo visible a usted. No, está bien. Son todas muy importantes. Ahí sí. Muchas Profesor gracias. Valdivia, tiene la palabra, por favor, con los criterios de inicial también declare su conflicto de interés. Sí, por cierto. Soy abogado y he sido asesor de distintas también instituciones del mundo eléctrico. Actualmente estoy involucrado en este debate a raíz de una petición que me hizo el Ministerio de Energía, em, en orden a analizar la constitucionalidad del cargo FET desde distintas perspectivas. Entiendo que ese informe ha sido distribuido entre los parlamentarios, ¿no? Em, ¿Podría hablar más fuerte, señor? Por favor, ¿Se me escucha ahí mejor? más cerca al micrófono. Voy a tratar de hacerlo mejor. ¿Se me escucha bien ahí? Señor presidente, ¿está bien? Para que se ponga al día también usted. Es un cargo de la distribución, por favor, que le pedimos que lo asuma. Ese informe. Gracias. Prosiga, profesor. Ok. ¿Se me escucha bien ahí? Es lo más alto que puedo hablar en este momento. ¿Mm? Bueno, mi análisis recayó fundamentalmente sobre el cargo FET, ¿no? El cargo FET es un cobro que se efectúa a los PMGD, los pequeños medios de generación distribuida, que son ciertos actores de la generación eléctrica, ¿no? Es un cobro que se determina a la hora de los balances que va a practicar el coordinador de la industria eléctrica, el coordinador eléctrico nacional, em, digamos, se cobra sobre la base del llamado precio estabilizado al que tienen, del que gozan hoy día muchos de los PMGD, ¿no? Este no es un mecanismo de precio obligatorio para los PMGD, muchos de ellos están, digamos, voluntariamente adscritos a él. Al contrario, podrían gozar, digamos, del sistema de precios eléctricos que rige en general en materia de electricidad, y que opera, digamos, hoy día, ellos operan de una manera relativamente artificial y excepcional, ¿no? Hay que tomar en cuenta que, en principio, digamos, la generación eléctrica, los actores del mundo eléctrico producen energía que se valoriza al costo marginal, ¿no? Eso significa, digamos, que hay una institución que calcula con rigor horario cuál es la unidad, digamos, más cara en entrar al mundo eléctrico en función, digamos, de las necesidades del momento, y que es la que determina el precio, el precio, digamos, al cual debe valorizarse la energía. Esto significa una cierta inestabilidad, ¿no? Porque en temporadas, digamos, de bonanza hídrica, cuando tenemos agua, el costo de la electricidad es
es ridículamente bajo, y en cambio cuando no la tenemos, el costo de la electricidad viene determinado por las energías que son, digamos, más costosas de producir, ¿no? En otro tiempo por combustibles, y hoy día, digamos, a través de otra forma, ¿cierto? Y esa relativa inestabilidad les daba algún grado de inseguridad a ciertos actores que lograron promover una, una iniciativa normativa en orden a darles esa estabilidad. En eso consiste el precio estabilizado. Es un precio que opera, digamos, como excepción a las reglas generales de transferencias de energía en el sistema eléctrico, y que les da, digamos, simplemente alguna certeza, digamos, de invariabilidad, ¿no? Una certeza que puede ser favorable o desfavorable, ¿no? Porque en tiempos, como siempre se mide en comparación con el famoso costo marginal, en algunos contextos pueden estar produciendo más energía, digamos que más cara que la que produce en general el pool o el conjunto de actores del sistema eléctrico, o en ciertas. Tenemos una dificultad de conectividad. Si usted escucha, profesor, ¿se escucha? Ya, le sugiero que abramos la conversación y cuando vuelva el profesor le dejamos un minuto restante, ¿verdad? Para que pueda complementar. Se ofrece la palabra, senadora Proboste, ministro. Se ofrece la palabra, ministro. Sí, yo traía una Y después, presentación con como fue el caso la semana pasada que traje o sea, el lunes pasado que traje en respuesta a algunas de las consultas que se formularon. Traje hoy día también una presentación que muestra un poco el esquema de gastos, muy disponible, por cierto, siempre a, a complementar la información en la. espérese un poquito, ministro. ¿Volvió, profesor Valdivia? Así No lo es. escucho. He vuelto. Ya, le sugiero que redondee entonces, por favor, porque tenemos problemas con la conexión suya para que sintetice bien la idea antes de concluir su presentación. Bueno, es digamos, desde esta perspectiva que se han planteado las dos discusiones centrales, ¿no? Que hoy día que han estado, digamos, tensionando un poco este debate, ¿no? Que es la pregunta sobre el carácter tributario de este cargo FED, y sobre, digamos, la importancia de la alteración de las reglas del juego, ¿no? Esta última cuestión, la de la alteración de las reglas del juego, es relativamente trivial, ¿no? Quiero decir, siempre que hay un cambio normativo, hay alteración de las reglas del juego, ¿no? Si nos tomáramos, digamos, al pie de la letra la idea de que las reglas del juego no se pueden cambiar, mejor cerramos el Congreso, ¿no? No tiene mucho sentido desde esa perspectiva. En particular, en un caso como este, digamos, donde el régimen de estabilización de precios que se viene a ver modificado, en cierto modo, es un régimen, primero, excepcional, y segundo, puramente reglamentario, digamos, que se apoyan en reglamentos, ¿no? Entonces, en textos normativos que per se son poco estables. Y por la misma razón, pero también por otra serie de consideraciones, ¿no? La pregunta sobre la alteración de la confianza legítima, que a priori es más blanda, ¿no? Es una preocupación mucho menos dura que la idea de derechos adquiridos, ¿no? De derecho de propiedad, también debería ser descartada. Aquí no hay una confianza, digamos, que no pueda ser, que deba ser seriamente tomada en consideración. Es una confianza que se apoya en un criterio, digamos, excepcional, de carácter secundario, y además en instrumentos puramente reglamentarios. Y además, por otro lado, es una confianza que digamos, que se plantea muy en lo abstracto, porque estamos discutiendo sobre modificaciones al precio estabilizado. Hay ruido, digamos, en torno al tema del precio estabilizado, que impiden generar esa confianza en su mantención indefinida en el tiempo, ¿no? Y además hay algunas medidas de compensación por parte del mismo proyecto de ley, por parte de algunas de las indicaciones del Ejecutivo en su momento en la Cámara, que iban en contra, digamos, de esa afectación de la confianza, ¿no? La consideración de este cargo FED como un crédito que podría ser imputado en ejercicios posteriores. La pregunta sobre el tributo, como el carácter tributario y la eventual afectación del principio de no afectación, bueno, se ha visto, digamos, en este debate una discusión muy dogmática, ¿no? Hay un concepto abstracto de tributo, digamos, más o menos toda la plata que recauda el Estado pasa a ser un tributo, y toda esa plata debería ser distribuida a través del presupuesto nacional. Ahora,
existe una serie de ejemplos, de contraejemplos, en el caso chileno, digamos, y también en el mundo comparado, que muestran, digamos, la necesidad quizás de rebasar ese cuadro tan estrecho, ¿no? En el derecho comparado se habla muy a menudo de contribuciones parafiscales para mostrar, digamos, la necesidad de alimentar ciertas políticas públicas con herramientas particulares, digamos, que estén al margen, digamos, de los vaivenes políticos que son comunes con ocasión de la ley de presupuesto. Y en el caso chileno tenemos además, bueno, un ejemplo que es muy característico, digamos, que está dado por las cotizaciones del FONASA. Las cotizaciones del FONASA son obligatorias, las sacamos, digamos, a los empleadores o a los trabajadores y van a alimentar un fondo público, no un ente público. Y en el caso de la ley eléctrica, en el caso, digamos, de la regulación eléctrica, también tenemos una excepción que ya está bien instalada en nuestro sistema, ¿no? Y es el llamado cargo por servicio público, el financiamiento del Coordinador Eléctrico Nacional, del panel de expertos de la ley eléctrica, o sea, de dos de los organismos rectores de la regulación al interior de las relaciones que se dan entre los actores del sistema eléctrico, es precisamente financiada a través de un cargo por servicio público que va incluido en las cuentas de los consumidores. O sea, ya existe este principio de contención, que es una de los propósitos centrales de este proyecto de ley y del cual el cargo FED viene a ser una aplicación sencilla, digamos, que se justifica en propósitos de responsabilidad fiscal, por ejemplo, y en la necesidad también de contener los impactos regulatorios de los distintos proyectos de ley. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, profesor Valdivia. Le ofrecemos para que retome entonces el ministro Diego Pardo. Señor presidente, por su intervenio, muchas gracias. Brevemente, detallar, eh, la estructura de gastos que está asociada a este proyecto de la manera más sintética que hemos podido. Lo que hoy día refleja es producto del proceso de indicaciones. Antes de las indicaciones estuvo el mensaje tenía digamos, un proyecto de cobertura, una expectativa de cobertura que obedecía a lo que fue un acuerdo en la mesa técnica. Queremos, digamos, llegar a este tipo de cobertura. Posteriormente, debido digamos, a las diferencias entre la cobertura esperada y la postulación efectiva, planteamos una trayectoria distinta, que es lo que reflejan las indicaciones, y obviamente esta trayectoria es algo que el Ejecutivo siempre ha estado dispuesto a considerar y a conversar. Importante tener en cuenta que en el caso de la bolsa PYME y el precio preferente para asociaciones de agua potable rural, no funcionan como un esquema de subsidio en estricto rigor. No hay una transferencia al fondo y el fondo lo paga, sino lo que ocurre es que esa demanda se satisface digamos, con un lugar donde es más barato obtener esa energía. Hay, por así decirlo, un traspaso de quién satisface esa demanda y los menores precios que genera ellos se traspasan directamente tanto a las pymes como a la APR beneficiaria de este pilar. Pero por lo tanto, no es estrictamente correcto hablar de que la bolsa pyme tenga un cargo fiscal, pues no lo tiene. No tiene un cargo fiscal ni tampoco es financiada por el Fondo de Estabilización de Tarifas. La bolsa PYME simplemente lo que hace es permitir que los consumos de ese conjunto de consumidores sean satisfechos por un generador distinto y traspasarle los beneficios asociados a eso y articulando, digamos, el mecanismo que permite que eso ocurra. Y a su vez, en el caso de los proyectos fotovoltaicos comunes o residenciales, esto está pensado como una medida que permite, digamos, generar gastos por una vez frente a variaciones en la trayectoria de demanda del subsidio, ¿sí? Y si vamos de alguna manera a números redondos,
lo que supone el llegar a esta expectativa de cobertura, son 800 millones de dólares a modo global, la incorporación de los servicios de los sistemas medianos cerca de 30 y, digamos, todo lo que tiene que ver con el reforzamiento de las políticas de asistencia a los electrodependientes cerca de 10. En este escenario, en el escenario primero de postulación, nosotros teníamos considerado una posibilidad de los excedentes que podían llegar a alcanzar algo como 130 millones de dólares, y eso permitía materializar proyectos de esta naturaleza. Obviamente son excedentes contingentes, ¿sí? Y por lo tanto, digamos, su número definitivo es contingente. Y lo mismo si tuviéramos un escenario de postulación más acotado. La manera, yo creo, más sencilla de explicar esto es con un gráfico. Entonces, si se fijan, la primera línea, la de más arriba, refleja el mensaje. Lo que hizo el Ejecutivo fue, considerando los acuerdos de la mesa técnica, proponer un financiamiento que permitía cubrir el acuerdo que se llegó en esa misma mesa técnica, que era cubrir completamente el registro social de hogares. Y ahí lo que ocurría es que efectivamente, digamos, había un, digamos, proyecto de ley diseñado para cubrir esas expectativas de gasto. Lo que muestra, y ahí digamos cada barra es un poco distinta, en la barra celeste están los aportes comprometidos en la ley de estabilización que termina en el 2026, en el naranjo tenemos lo que son los aportes fiscales comprometidos en esta ley, y ahí tenemos también, digamos, lo que supone la sobretasa del impuesto al CO2 aprobado en la Cámara y lo que suponía el cargo FED propuesto por el Ejecutivo en el último proceso de indicación y que está con línea punteada porque efectivamente fue rechazado en la Cámara. Entonces, básicamente, dependiendo de la trayectoria de gasto, y la trayectoria de gasto es un compromiso que, así como fue al principio, un compromiso político, el gobierno está completamente abierto a reconsiderar ese compromiso político, teniendo en cuenta, obviamente, lo que supone. Si eventualmente llegáramos a quedar cortos en el financiamiento, lo que ocurriría es lo que ocurre hoy con el subsidio del agua potable, que tiene lista de espera. En prácticamente todos los municipios hay lista de espera para entregar el subsidio de agua potable. Y eso genera una tremenda frustración en la ciudadanía. Entonces, ahí hay una decisión que obviamente uno tiene que, o sea, si la disposición del Congreso es solamente financiar hasta cierto segmento, bueno, y la consecuencia de eso es dejar personas o dejar una nómina en lista de espera, esa será la decisión que tendremos que tomar, pero por cierto que no parece lo más razonable, teniendo en cuenta que los mecanismos de financiamiento que ha propuesto el Ejecutivo, primero son transitorios, o sea, no tienen un efecto permanente en la industria, y su entidad, cuando uno los compara, digamos, con los elementos que tiene para valorar su magnitud, parecen enteramente razonables, sin perjuicio de que su cuantía, obviamente, estamos siempre disponibles a considerar. Si se fijan en el punto que está solo en la segunda barra, eso marca el 1.800.000, que es en el que estamos actualmente. Por lo tanto, también es importante tener en cuenta que lo que está ocurriendo hoy en día es que la nómina que estamos pagando actualmente la estamos pagando con cargo a los fondos que ya tenemos acumulados, ¿sí? Y por lo tanto, esto es algo que no resiste más allá de abril de este año, ¿sí? O sea, es importante que, digamos, el compromiso de tramitar lo antes posible este proyecto de ley se mantenga. Y lo segundo, que no es cierto que con el aporte fiscal alcance para cubrir digamos, cualquier nómina y alcance a cubrir todas las necesidades del proyecto, ¿sí? Efectivamente, el aporte fiscal permite cubrir la nómina que está hoy y eventualmente podría cubrir una nómina ligeramente mayor, pero eso agota los fondos, por lo tanto no permite cubrir eh, las otras políticas que fueron parte de la mesa de trabajo que antecedió a este proyecto de ley. Por eso, de nuevo, la disposición del Ejecutivo es que evaluemos cuál es la trayectoria que le queremos dar de gasto, entendiendo que
la posición del Ejecutivo es que tenemos que ponernos en el peor caso a la hora de considerar el financiamiento y si existen excesos, bueno, esos excesos se pueden destinar a estos gastos por única vez, que son estos proyectos fotovoltaicos comunitarios o individuales comunitarios, es el formato que nos parece más de rápida implementación. Finalmente, porque también es importante aclararlo, el informe de impacto regulatorio de este proyecto de ley está disponible en el link que ahí se menciona. Uno puede gustarle o no gustarle el informe de impacto regulatorio, pero está. ¿Sí? Y también está en consulta pública el informe que, digamos, documenta en detalle la entrega del subsidio eléctrico en sus últimas 2 convocatorias. Esa información también está disponible con total transparencia. El cierre de la consulta es el 30 de enero. Cosas importantes que están en ese documento que me gustaría destacar hoy es que las nóminas de nuestros subsidios en otros sectores han tomado años en construirse. Cuando uno mira la nómina del subsidio de agua potable entre 2016 y 2022, o sea, en esos 5 o 6 años, creció un 7%, o sea, a razón de 1% por año. Eso fue el tiempo que tomó completar la nómina del subsidio del agua potable. Nosotros entre la primera convocatoria y la segunda convocatoria, la nómina creció el doble de eso, un 14%. Con esto lo que quiero decir es que esta idea de que la nómina de 1.800.000 personas reflejaría la demanda por este tipo de política social, si me permiten ponerlo así, o la necesidad de este tipo de política social, no es algo, no es un argumento que uno pueda considerar razonable teniendo en cuenta lo que ha sido la evolución de estas políticas sociales. La determinación de estas nóminas toma tiempo. Y obviamente uno debería esperar que en la próxima convocatoria haya nuevos integrantes y así sucesivamente mientras se hagan más convocatorias. Por lo tanto, lo que uno, digamos, la estimación a la que el Poder Ejecutivo está plenamente dispuesto es determinar cuál es esa trayectoria, intentando que no quede nadie en lista de espera, por supuesto. ¿Sí? Pero eso requiere 2 cosas. Primero, requiere dejar de conversar como si esto fuera blanco y negro, digamos, o sea, como si los otros 2 pilares de financiamiento que son necesarios para financiar una trayectoria de ese tipo, hacer como que no existieran o que, digamos, su única alternativa sería fijarlos en cero, declararlos inconstitucional. No, lo que hay que hacer es conversar cuánto de ese pilar es necesario atendiendo nuestras expectativas de cobertura. Y lo segundo es que, por cierto, la implementación del subsidio es un trabajo que siempre está en progreso. Entre la primera y la segunda convocatoria implementamos básicamente todas las observaciones que nos hicieron los senadores y senadoras de la comisión. Recuerdo perfectamente la solicitud de la senadora Proboste de hacer una nómina arrastrada y eso ya está siendo implementada. La senadora Bensberger en su momento formuló algunas observaciones respecto al formulario de postulación que también fueron incorporadas. El tema de la morosidad, que ha sido digamos, uno de los principales obstáculos entre postulación y adjudicación, es algo que está siendo reconsiderado y, digamos, puesto más bien a nivel reglamentario en este proyecto de ley. Y eso es algo que vamos a seguir haciendo. Pero este país no empezó ayer ni anteayer, tiene una historia en sus políticas, digamos, en la implementación de políticas sociales, muchas veces de hecho más exitosa que la que tienen otros vecinos. Entonces apoyémonos en estas ideas a la hora de, digamos, diseñar este subsidio eléctrico que hoy día cubre a 1.800.000 familias, cerca de 4 millones de personas. Eso es, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, ministro.
Senadora Proboste, si hubiera alguna consulta en los minutos finales. Vamos a agradecer a todos nuestros invitados. Creo que la intervención de APR Chile también abre algunas luces respecto de cómo debiéramos abordar en esta o en otra iniciativa una relación distinta entre los sistemas de agua potable rural y las empresas distribuidoras. Ha existido harto comentario en las audiencias del día lunes y también en el día de hoy respecto del financiamiento. Y creo que el profesor Castillo lo expresaba muy bien, quienes decían que sobraba la plata, otros no. Pero, ministro, usted, y quiero hacer una sola pregunta al ministro, porque usted, ministro, acaba de plantear en su intervención que dijo, está todo financiado con los recursos que hay. Entonces, más bien yo había notado en las intervenciones de nuestros expositores ajenos, pero quiero volver a reiterar la pregunta si es correcto lo que anoté en nuestros apuntes. Esta iniciativa que usted presenta, más allá del informe financiero, hoy día con los recursos que tiene, ¿está financiado o no? Sí, Ministro, por señor favor. presidente, por su intermedio. Lo que hizo el Ejecutivo fue presentar un proyecto que, de ser aprobado, financia la totalidad de los gastos que se plantea. O sea, el informe financiero plantea em, un proyecto de expansión del gasto financiado con un conjunto de pilares. Si algunos de esos pilares no se financian, obviamente, digamos, no hay recursos suficientes para financiar todos esos gastos. De hecho, lo que muestra digamos, la última lámina es que con la trayectoria que nosotros tenemos pronosticada de 3,3 millones de postulantes, el 1,8 no está financiado, salvo que se apruebe el pilar público. Si se aprobara el pilar público, eh, quedaría financiado la nómina que tenemos hoy, más no podría seguir creciendo. Si queremos que esa nómina siga creciendo, es necesario los otros pilares de financiamiento, la sobretasa del impuesto al carbón o el cargo PMGD, una combinación de ambas. En fin, esa es la conversación que tenemos que tener. Pero los recursos de la ley de estabilización, de hecho, solamente cubrían 1,5 millones. Los recursos adicionales del pilar público en esta ley permiten llegar a cerca de 1,8 millones. Si queremos que esa nómina crezca, si queremos también, digamos, complementarlo con estas otras políticas, se necesitan los pilares de financiamiento adicional y esa es la razón por la cual el Ejecutivo ha insistido en estos otros pilares. Muchas gracias y por haberse cumplido el propósito. Continuando el lunes a las 10:30 horas en el Senado de Santiago, se levanta la sesión. Recording stopped.